Podemos empezar, César. Sí, ya, bueno. Bueno, buenas noches a los presentes. Eh, Iniciamos esta primera charla, las charlas y organizadas por la primera promoción del Colegio San Benito de Huaraz, promoción del 65 al 69, una promoción que estuvo, que se estudiamos en el Colegio San Benito en Huaraz, obviamente antes del sismo. Entonces, la primera promoción en colaboración con compañeros como Alejandro Rodríguez, José Antonio Mejía y en esta oportunidad el doctor Armando Rodríguez, y programábamos una serie de charlas con el propósito de, ¿no?, difundir el conocimiento, difundir las nuevas investigaciones, hallazgos sobre diversos ámbitos de la ciencia, de las letras, de la cultura en general. Entonces, en esta oportunidad le vamos a presentar al doctor Armando Rodríguez. Armando Rodríguez es un guaracino que también estudió en el Colegio San Benito de Huaraz. Eh, El doctor Armando Rodríguez es egresado de la Universidad Estatal de Medicina de Rostov, en Rusia. Es un médico cirujano en la especialidad de medicina interna. Estudia maestría en Administración de Servicios de Salud y doctorado en Salud Pública. Es director del Hospital de Salud de Huánuco, o ha sido director y de Fiori. Decano de la región Callao del Colegio Médico, presidente del Consejo de Decano y Colegio Profesional del Callao, miembro del Consejo Ejecutivo Nacional del Colegio Médico, presidente de Salud Pública del Colegio Médico, asesor del expresidente de Salud y gerente de la persona adulto mayor y prestaciones sociales de salud. El doctor Armando tiene una vasta experiencia en su profesión y él es el primer expositor de este rol de charlas que vamos a desarrollar más o menos hasta octubre de este año. Entonces, sin más preámbulos, creo que con todas las, ¿cómo se llama?, presentaciones y calificaciones del doctor Armando, lo vamos a dejar en la exposición al doctor Armando sobre el tema del dengue, ¿no?, que es un tema de bastante actualidad, puesto que hemos sido azotados por esa enfermedad, no solamente en Perú, sino creo que en mucha parte del mundo. El doctor Armando Rodríguez nos explicará, nos enseñará, nos mostrará mucho de la experiencia que él tiene sobre esta enfermedad. Adelante, Armando, muchas gracias. Muy buenas noches, queridos compañeros, amigos del Colegio San Benito de Huaraz. Agradeciendo, por supuesto, a los organizadores de este evento, de estos eventos, en el cual, como exalumnos, creo que tenemos la obligación de compartir los conocimientos. Y en esta oportunidad quería tocar este tema porque es necesario, hay cosas que debemos saber. eh, si realmente el COVID nos ha enseñado, si realmente hemos aprendido que ha sido una pandemia muy grande, muy catastrófica, y hoy con la presencia del dengue, ¿habremos aprendido? Entonces, hay algunas preguntas y hay algunos motivos por el cual este tema es muy importante. Estos datos son al 23 de abril, al día de ayer del 2024. Hasta ahorita se han enfermado 155,000 casos en el Perú, de los cuales 148 son fallecidos. Y lo preocupante, yo que me dedico a los adultos mayores, a las personas mayores de 60 años, el 53% de los fallecidos son adultos mayores. Y hay un dato también que es interesante, que quiénes son los que se están afectando. En las mujeres dicen un 55% y en los varones un 45%. Son resultados estadísticos significativos. ¿Por qué las mujeres están enfermando más que los varones? Otro dato que es importante es que de cada 10 personas que están infectadas, 9 se automedican. Tenemos esa costumbre de tomar medicinas de casa, cualquiera me hará bien, o de ir a la farmacia y decirle al farmacéutico, me duele la cabeza o tengo fiebre, y le recetan cualquier ampolla, cualquier tableta, y muchas veces hacen más daño que curar la misma enfermedad. Sabemos que utilizan mucho los corticoides, los antiinflamatorios para cualquier dolor de músculos o dolor de alguna articulación.
le dan la dexametasona, le dan el diclofenaco y realmente estarán haciendo bien. O sea, es una cifra bastante alarmante porque no es solamente en el dengue, sino en muchas enfermedades. 9 de 10 se están automedicando y esto realmente es bastante preocupante. Otro motivo por el cual este tema es muy importante, porque si un mosquito, al tomar la sangre de una persona infectado, ya está infectado este mosquito y en su evolución llega a poner, ellos ponen de 150 a 200 huevitos y al madurar estos, vamos a tener 150 a 200 mosquitos infectados. O sea, fíjense la cantidad de mosquitos que se están multiplicando exponencialmente. Entonces, no es una cosa así como una enfermedad simple, sino esto llama mucho la atención. Entonces, vamos a hablar sobre esta enfermedad. Decimos que es una enfermedad viral, igual que que el COVID, es un virus, no es una bacteria, no es un hongo, no es un parásito, sino es un virus. Y lo llamamos nosotros sistémica y dinámica. Sistémica porque afecta a todo el organismo, a los riñones, al corazón, al hígado, al cerebro, a la sangre, a todo. Es bien complejo. Y dinámica le decimos porque un día la persona estará muy bien o a la noche hace fiebre de 40 y al día siguiente puede estar sano o al día siguiente puede estar grave en la unidad de cuidados intensivos. O sea, el cambio es muy brusco. Es una enfermedad potencialmente fatal. Cuando llega a la fase crítica, la persona puede fallecer y generalmente las personas que tienen inmunidad baja, pues son las personas candidatos a fallecer. Este es transmitido por la picadura de las hembras infectadas de un zancudo, que es del género de Aedes. Aedes aegypti es el nombre de este gran zancudo. En muchas de las personas es asintomática, o sea, no presentan ningún síntoma, así como el COVID, y lo pasan la enfermedad. Y en algún momento le hacen los exámenes y pueden encontrar que sus anticuerpos eh, han sido infectados, han reaccionado sus anticuerpos y se queda ahí la herida. Una vez que uno tiene la enfermedad de un tipo de virus, la inmunidad queda para toda la vida. Entonces hablemos un poquito sobre este dengue, este virus. Este virus existe en 4 tipos, el 1, el 2, el 3 y el 4. Le ponen el DEM 1, 2, 3 y 4. Son 4 tipos de virus, pero de un solo mismo, eh, de un mismo tipo. Entonces, eh, mosquitos que llegan a picar o este virus se encuentra generalmente en zonas tropicales o subtropicales, en lugares donde es caliente. Entonces, cuando uno llega a infectarse, el que más está abundando en nuestra zona del Perú y en nuestra zona es el DEM2, que se llama el Cosmopolitan. Ese es un virus que uno se llega a infectar, la mayoría de los peruanos está infectando de esto. Entonces quiere decir que uno ya tiene la inmunidad sobre este 2, virus 2, vamos a llamarlo así. Y eso no quita que pasado un tiempo, un año, 2 años, pueda infectarse del número 3 o del número 1. Esto quiere decir que una persona del dengue se puede enfermar hasta 4 veces. Pero aquí hay una cosa muy interesante, que cuando uno se infecta una vez, la segunda vez es más fuerte, es más potencial, o sea, lo puede llevar fácilmente al fallecimiento. Entonces, por eso que cuando hablemos de vacunas, ahí son las personas que se les vacuna, se les tiene una preferencia y en algunos países solamente están vacunando a los que han tenido ya la infección en la primera vez. ¿Quién es el reservorio? ¿De dónde empieza la enfermedad? De las personas que están infectadas. Los mosquitos van y les pican y se llevan el virus y pican a otra persona y ahí se transmite la enfermedad. Cuando estuve en una ocasión, no hace mucho, en Tumbes,
llegué a un hospital del seguro, al único hospital del seguro de Tumbes, un corredor más o menos de 1,5 metros. En el corredor habían 45 pacientes, todos con el dengue, de los cuales solamente 5 se encontraban con el mosquitero y 40 no tenían nada, ningún tipo de protección. Entonces es como un centro, un foco infeccioso bastante alto porque los mosquitos llegan ahí y pican a estas personas, por supuesto en el momento que están durmiendo, y eso corre. Es por eso la importancia de conocer bien a esta enfermedad. Pero contemos algo sobre este mosquito. Este mosquito tiene sus particularidades. Antes vivía en los bosques, en los campos, pero el mundo, el calor, ha hecho que tenga una variación. Hoy en día este mosquito, a este Aedes aegypti lo llamamos como el mosquito hogareño. Es un mosquito que vive en las casas, está en las casas y que cuando vuelan, vuelen a una distancia de 50 metros, de 70 metros, no más. Es por eso cuando tenemos una persona que se infecta y está en la casa y no lo sabemos cuidar a esta persona, no lo cubrimos o no tenemos el cuarto aireado y protegido de los mosquitos, es fácilmente puede ser picado y el mosquito puede llevar a los otros lugares. Es un mosquito huidizo, silencioso, más tiene los hábitos diurnos y se ha demostrado que ellos pican en el momento de las mañanas o en las tardes. Y algo muy interesante que puede ser la explicación, ¿por qué más se infectan las mujeres? Porque ellos vuelan solamente a 1 metro, no vuelan más, no, a 2 metros no se encuentra este mosquito. Y es por eso que ellos pican a los pies, a los tobillos, a las piernas. Esos son sus lugares donde pican estos mosquitos. Generalmente los varones utilizamos pantalones, medias y zapatos. En cambio, las mujeres utilizan faldas. Eso es una de las explicaciones por el cual las mujeres se infectan más. Y es una diferencia de un 10%. Es un mosquito, como les digo, es de casa. Y eso hay que tenerlo de conocimiento. Algo que debemos saber también es cómo es la evolución clínica, cómo es esta enfermedad. Cuando el mosquito hembra llega a picar a una persona, cuando ya lleva el virus, hay un tiempo de incubación, un tiempo de respuesta de la persona a enfermarse, que es de acuerdo a su edad, de acuerdo a si tiene enfermedades concomitantes, si es diabético, si es hipertenso, si tiene enfermedades inmunológicas. Eh, Puede durar 4 días, 5 días, hasta 14 días el momento que ya hace su clínica. O sea, eso es importante también saber porque puede ser que uno ha estado en una zona donde hay muchos enfermos y puede haber sido picado. Entonces llega a otro lugar y tiene que esperar estos 14 días. Ya pasados los 14 días es casi improbable de que pueda ser que sea esto su enfermedad. Pero una vez que termine el tiempo de la incubación, ellos empiezan con hacer la fase febril. Empieza una fiebre y puede ser hasta 41, 39, 40, 41 de fiebre. Es una fiebre que está acompañada de dolor de cabeza, fiebre que hay un dolor a nivel de la parte posterior de los ojos, náuseas, más o menos para entender qué es lo que pasa, qué es lo que sucede en el cuerpo. Vamos a tenernos la idea de que nuestros vasos sanguíneos, sucede más que nada la patología en nuestros vasos sanguíneos. Imagínense ustedes tener un vaso y llenamos agua, un vaso que lo ponemos a la mesa, y llenamos agua con hielo, bien helado. Ahí lo dejamos un rato, el vaso. ¿Qué va a pasar? Vamos a tener líquido alrededor externo del vaso. Entonces, cuando uno empieza a tener esta enfermedad, sucede eso. El líquido de la parte interna de los vasos sanguíneos empiezan a salir de los vasos sanguíneos y ese líquido es el que empieza a dañar. Es por eso que decimos que es una enfermedad sistémica que ataca todos los órganos, porque los vasos sanguíneos hay en todo el organismo. Ese es uno de los problemas. Entonces,
¿Qué es lo que va a sentir la persona? La deshidratación, porque se está yendo el líquido de la sangre. Realmente nosotros los médicos, cuando vemos la deshidratación, lo justificamos con alguna causa. Por ejemplo, una persona que tiene diarreas o una persona que tiene vómitos. O sea, hay evidencia que se está yendo el líquido de su cuerpo. Pero en estos casos muchas veces no hay nada de eso. No hay ni diarrea, no hay vómitos, no hay sangrados, pero se está deshidratando porque está sucediendo este fenómeno en todos los vasos sanguíneos. El líquido se está yendo, se está trasvasando, está saliendo. Entonces, en esta fase donde hay la fiebre que dura 1, 2 y 3 días, hay una temperatura alta, una deshidratación, y por el hecho que se está yendo el líquido de la sangre, hay mayor concentración de los glóbulos rojos y los hematocritos empiezan a subir. Entonces, a esta fase de 3 días los llamamos febril. Y a partir del tercer día es lo que nosotros estamos mencionando, de que el cambio puede ser muy brusco. Después de estos 3 días la persona puede pasar y sanarse. El día siguiente empezar a comer y a sentirse muy bien y la fiebre se fue. Pero hay un porcentaje, y eso es lo más preocupante, que se complica. La temperatura que era de 40 grados empieza a bajar a 36 grados. Hay plaquetas, o sea, las plaquetas son sustancias que ayudan a que la sangre se coagule, empiezan a bajar cantidades significativas. Normalmente nosotros tenemos 150,000 en cada milímetro de sangre. Entonces, las plaquetas empiezan a bajar y cuando bajan, muy fácilmente nosotros tenemos sangrados. Una persona, mujer, que esté, por darles un ejemplo, que tenga una menstruación de 3 días, tranquilamente puede tener de 10 días. O la persona puede tener sangrados en las encías cuando se lava con un cepillo dental o salirle sangre de la nariz, lo que se llama la epístasis. Hay evidencia que está teniendo sangrado. Entonces, ahí estas personas empiezan a hacer lo que llamamos nosotros el shock hipovolémico, porque están perdiendo bastante líquido. Y en estos momentos estas personas necesitan, desde el primer día, necesitan para contrarrestar esta deshidratación, tomar bastante líquido. Entonces, estamos en la segunda etapa, que es desde el día 3 y medio hasta el día 6, en el cual nosotros llamamos la fase crítica. Después de esta fase crítica, algunos que están complicados pueden pasar a la unidad de cuidados intensivos cuando están muy delicados, o algunos pueden recuperarse y salir. Felizmente eso es una gran cantidad de personas. Entonces, esta fase de la evolución clínica es importante que ustedes lo conozcan para que se den cuenta, porque suceden pocas enfermedades que cuando hay fiebre, o sea, uno va al hospital, tiene 40 de fiebre, le hacen sus exámenes de sangre y no hay nada, porque el hematocrito todavía el hematocrito y las plaquetas empiezan a variar recién después que se va la fiebre. Entonces va al hospital, le pone una ampolla para bajarle la fiebre y le dice sus exámenes han salido normales, puede irse a casa. Entonces, yo creo que eso es importante, esta charla, que ustedes deben saber algunas cosas para saber cuándo, hasta dónde, teniendo qué, puedo estar en casa. Y cuando me suceda qué, debo estar en el hospital. Así el médico no acepte. Ustedes pueden tomar fotos a lo que les voy a enseñar ahora en adelante y decir, a mí me han enseñado que cuando uno día tiene los signos de alarma, debe estar hospitalizado. Entonces, la clasificación, esta es una clasificación que lo ha dado la misma OMS. Entonces nos ha clasificado de 3 maneras, que hay algunos casos cuando no tiene signo de alarma, otro, el segundo es cuando son los casos con signos de alarma y el otro cuando está ya grave. 3 estados. Entonces lo que uno quiere es es preferible tenerlo a la persona en el momento adecuado y darle el tratamiento adecuado, no esperar tener los signos de alarma. Entonces, ¿qué es lo que tiene que conocer sin signos de alarma? Que es una enfermedad que da dolores articulares generales, ¿no? Dolor de las articulaciones, pero no solamente son las articulaciones, sino son los dolores musculares.
O sea, hay una combinación de los dos, el músculo, las articulaciones empiezan a doler y la fiebre alta y el dolor de la parte posterior de los ojos. Es por eso que a esta enfermedad se le conoce como la enfermedad del rompehuesos, porque son dolores generalizados. Posiblemente si alguien lo ha tenido esta enfermedad lo puede verificar de que esto es cierto. La otra cosa que no es signo de alarma es el dolor lumbar y a veces aparece unas pequeñas ronchitas en la piel. Entonces, de estas 6 cosas, si la persona lo tiene, esos son los signos de alarma. Esto significa que puede ser tratado todavía en la casa. En la casa se le da el tratamiento adecuado, que ya lo vamos a hablar, y puede quedarse ahí todavía. Pero la otra parte que debemos entender, si ya tienes esto, es más, si uno tiene o sea, ha estado en un lugar donde posiblemente ha sido picado y durante este tiempo de incubación hizo esos dolores articulares y debe tener 2 de estas 6 cosas, dolor de las articulaciones, dolor de los músculos, ya es presuntivamente dengue. O sea, no hay que pensar en otra enfermedad mientras no demostremos que no es dengue. Cualquiera, si tiene un dolor de cabeza y dolor de articulaciones y estuvo en un lugar donde fue picado, póngase el diagnóstico dengue para empezar el tratamiento. Y muchas veces, como les digo, estas personas son los que van a las farmacias y le dicen, me duele todo el cuerpo, ya ponte un diclofenaco con su dexametasona. Y son 2 medicinas muy prohibidas en esta enfermedad, que lo vamos a comentar después. Lo que sí debemos saber son los casos con signo de alarma. Si uno tiene las 6 cosas que les he mencionado, pero se adiciona el dolor de la barriga, el dolor abdominal, que empieza a doler la barriga y es intenso, eso no puede ser tratado en casa. Necesariamente tiene que llevarlo al hospital y debe hospitalizarse. O tenga vómitos que no se puede controlar, o tenga un dolor en el pecho y tenga dificultad para respirar, o de pronto la temperatura se le bajó hasta 36, o orina muy poca cantidad, o se desmayó, o empieza a hacer alteraciones mentales, puede ser que habla confuso, o tenga mucho sueño, o esté haciendo cosas así muy rápidas, qué sé yo, o note una coloración amarillenta en la piel o en las mucosas de los ojos. Entonces, cuando una persona tenga cualquiera de esto que he mencionado, ya es signo de alarma. Significa que esta persona tiene que estar hospitalizado. Esta persona no puede quedarse, no puede en la casa. El médico lo sabe muy bien y cuando encuentra esto dice, tiene que hospitalizarse. Pero como le estoy dando el ejemplo en el caso de Tumbes, todo el corredor estaba llenecito de camillas, sin mosquiteros y todos con el dengue positivo. Entonces, posiblemente a muchos de ellos les han dicho, váyase a la casa. Pero ustedes deben saber, y es preferible que tomen una foto a esta lámina para saber cuándo debes ir al hospital y tienes que quedarte. Y esto es cuando está grave. Bueno, eso ya lo vemos nosotros cuando el paciente está hospitalizado, que tenemos que llevar a la unidad de cuidados intensivos y salvarle la vida. Algo que es importante es que esta enfermedad es producida por un virus. Un virus no se cura con un antibiótico. El tratamiento solamente es sintomático. ¿Y qué es lo sintomático? La fiebre y el dolor de cabeza. Entonces, la única medicina que se está utilizando y debe ser utilizado y es recomendado es el paracetamol. No utilizar ningún tipo de antiinflamatorios. El diclofenaco le va a incrementar las hemorragias. La dexametasona lo va a complicar y se va a hacer más grave el paciente. Entonces, nos hemos dado cuenta que estamos curando sintomáticamente lo que es el dolor de cabeza, el dolor del cuerpo, el dolor de articulaciones, que con el paracetamol cae muy bien. Y lo otro que hemos visto que les ha dicho a ustedes es la deshidratación. Entonces la persona tiene que tomar bastante líquido, hasta donde pueda. No 3, 4, 5 vasos de inmediato, sino
paulatinamente un vaso, a la hora otro vaso, a la hora otro vaso, pero todo lo posible que sea para evitar complicaciones. En nuestra selva utilizan mucho, por ejemplo, el agua de coco, porque no solamente es líquido, sino tiene muchos microelementos. Entonces, en el tratamiento, les repito, solamente el paracetamol. Y en el paracetamol también hay que tener mucho cuidado, porque la dosis de 6 gramos ya puede producir la hepatitis medicamentosa. No olvidar que cada pastillita tiene 500 miligramos. 2 pastillas hacen 1 gramo. O sea, con 12 pastillas ya nos puede dar la hepatitis medicamentosa. Entonces, no es bueno tomar 2 tabletas en la mañana, 2 en la tarde, 2 en la noche. No, puede ser el primer día, pero de ahí condicional a que si persiste todavía el malestar. Si es muy alta la fiebre, sí tienes que tomar tu paracetamol. En la prevención, ¿qué es lo que nos recomiendan? Primero, evitar la picadura. Nosotros normalmente los humanos, por lo que nos alimentamos, por el metabolismo, por nuestros poros de la piel, nosotros emanamos el dióxido de carbono, el ácido láctico, que según la raza pueden ser más cantidades o menos cantidades, pero esto siempre existe. Entonces los mosquitos reconocen esta sustancia, les atrae esta sustancia. Es por eso que ellos se van y que encuentran muy fácilmente la piel, el lugar donde está emanando el dióxido de carbono y el ácido láctico, y van, se juntan y pican. Inclusive esto han utilizado como medida de prevención. Con estas 2 sustancias han echado el veneno para los mosquitos y lo han puesto en lugares oscuros, en los cuartos, en los corredores oscuros. Entonces el mosquito piensa por el olor, porque siente el dióxido de carbono y el ácido láctico, van y se meten ahí y muere. Pero no lo están utilizando mucho. Lo que sí tenemos que utilizar bastante es el repelente. Pero acá en el repelente sí tenemos que tener conocimiento, algo muy interesante, y aquí ya va eh, en contra de las farmacias, de las firmas farmacéuticas. El repelente que está bien estudiado y se ha estudiado durante muchos años es lo que se llama el DET, por sus siglas del componente químico de esta sustancia, el DET, y lo que se utiliza también bastante y es muy buena es la picaridina. Pero imagínense ustedes, es un ungüento que yo le he hecho una cantidad de DET o picaridina, pero eso se evapora, el repelente se evapora y esa evaporación hace que el mosquito no venga y no pique. Entonces, si yo le echo una pequeña cantidad, me va a durar un poco tiempo. Si yo le echo más cantidad, me va a durar más tiempo. Y esto lo digo porque quiero que vean ahí el repelente de insectos Floresta, dice familiar. Lo que nos dice la literatura es que las concentraciones de 5 al 10% de este DET nos va a durar 1 hora, máximo 2 horas. Lo que debemos buscar es el DET que tenga 25 a 30%, igualito de la picaridina, que tenga concentraciones bastante para que nos dure 6 horas, porque no vamos a utilizar un repelente solamente para 1 hora. Cuando vamos al campo, cada hora vamos a echar, todo nos vamos a echar el repelente. Se evapora, se va. Pero cuando nos vende así. Esto yo lo he comprado. Dice DET 7.5%. Eso significa que nos va a durar 1 hora, no más. Pero sin embargo, abajo dice de larga duración. No sé si larga duración para la firma es 1 hora. Si yo voy a comprar un repelente para 1 hora. Entonces, este detalle también es importante para todos ustedes cuando compran un repelente. Tiene que estar al 25% o al 30% si quieren ustedes conservar de 6 a 7 horas el efecto. Y lo mismo sucede con la picaridina. Tiene más bondades la picaridina porque no es grasoso, porque no malogra el vestido. Estos dos, lo que les estoy mostrando, esos son del DET. Pero como les digo, fíjense ustedes bien, y así hay muchas medicinas que nos venden, ¿no? Nos dice aquí DET 7.5% de larga duración. Y como les digo, solamente nos sirve 1 hora.
Eh, en muchos lugares han empezado a emplear diferentes sustancias o sustancias que son conocidas por todos nosotros. Por ejemplo, la citronela. La citronela es unas hierbitas que hay generalmente en Sri Lanka, en los países del África. Nosotros tenemos muy poco, pero ellos hacen infusiones con eso y ahí sacan el aceite y eso lo utilizan como repelentes. El clavo de olor, igualito, se saca el aceite, se hace hervir y se saca la sustancia, sirve también. El eucalipto es muy bueno, el eucalipto con limón, el molle, que tenemos mucho en Huaraz, eso también sirve como repelente. Pero todos estos repelentes tienen una duración muy poca, duran 2 horas, no más. En cambio, con estas sustancias, con el DET y con la picaridina, sí nos va a durar 6 horas, 7 horas. Tengan mucho cuidado cuando compren estos repelentes. Entonces, las recomendaciones que nos dan para evitar, primero, utilizar los repelentes, utilizar la ropa que cubra las manos hasta la muñeca, la mayor parte del cuerpo, utilizar siempre las mallas en las ventanas, los mosquiteros. Y como les digo, no hemos aprendido nosotros de las pandemias. En un hospital del Seguro Social donde yo trabajo y realmente me da lástima, de 45 pacientes, solamente 5 tengan mosquitero y 40 no tengan. O sea, es un hospital que valdría la pena ir. O sea, me voy a curar, me voy a contagiar, voy por una fractura y me da el dengue, porque no tienen los otros el método de evitar que sigan contagiando. Y otra cosa que muchas veces cuando uno va al campo utiliza las dos cosas, los protectores solares y los repelentes. Lo recomendable es utilizar primero el protector solar y pasado los 10 o 20 minutos recién echarse el repelente. Y bueno, y lo siempre que hace, pues no, hay que tener conocimiento que la fumigación sí es buena para los mosquitos y las larvas. Siempre nos aconseja el Ministerio de Salud que todo frasquito que tengamos en casa con agua, a veces tenemos una flor, qué sé yo, o una plantita con agua. Basta 24 48 horas para que el insecto, el mosquito, ponga sus huevitos. Entonces, si es que tenemos algo que tenga agua, un vaso de agua con algo, o alguna plantita, qué sé yo, en nuestro patio, en nuestro jardín, siempre es necesario cambiarlo. Siempre hay que cambiar esta agua. Estos son con la picaridina, el de la izquierda. Este es un repelente aerosol muy bueno, demora 6 horas de protección. Pero también hay los aparatos que uno los compra por su efecto del ultrasonido hacen que los mosquitos no se acerquen al ambiente. Ustedes están viendo al lado derecho un dispositivo que tienen unas pastillas que se cambian en la noche. Empieza la noche, se pone la pastilla y se enchufa. Se deja enchufado toda la noche. Entonces los mosquitos se van. Amanece y uno saca la pastilla y esto nos sirve. Es de buen uso. El Seguro Social también ha creado, hay muchas repelentes que ha hecho desde el año 2016, 2017 se ha creado repelentes, han llevado por diferentes lugares y ellos han hecho diferentes plantas. El molle han utilizado, el eucalipto han utilizado y siempre tratan pues de ponerle mayor concentración de esta sustancia para que dure por más tiempo. Por último, quisiera hablarles sobre las vacunas. Existen las vacunas, es bueno, no es bueno, me vacuno, no me vacuno, a quiénes vacuno. Hay países aquí en Sudamérica que están vacunando, en Brasil, en Argentina, en Paraguay. Lo que están utilizando bastante es el TAC 003, lo que se llama el Takeda, es el más utilizado. Pero estas vacunas, para que haga efecto, tienen que ser dos vacunas. Hoy día, por decir, hoy día me vacuno, que es el día cero, y la segunda vacuna tengo que vacunarme a los 90 días. O sea, con la primera vacuna no creo inmunidad, o todos estos 3 meses voy a tener una inmunidad de un 20%. En cambio, cuando me pongan la segunda vacuna, que es en 3 meses,
recién voy a adquirir una protección de un 90%. En total necesito 4 meses para protegernos, pero ojo que estamos entrando ya al invierno. Cuando entramos al invierno, estos mosquitos se van. Entonces, de acá a 4 meses ya no tendrían efectos. Estos mosquitos aparecen no todos los años, cada 2 años, o hay veces cada 3 años, o hay veces es el de tipo 1, o hay veces el de tipo 3, o el de tipo 4. Entonces, se recomienda vacunar siempre a las personas que ya han tenido, que han dado positivo a la reacción de que tienen el dengue. A esas personas candidatos a vacunarse, porque sabemos que ellos son los candidatos a tener consecuencias fatales. A quienes no se vacuna, a las personas embarazadas, a los inmunocomprometidos, a los que tienen menor de 4 años y a los que son mayores de 60 años. ¿Y eso por qué? Porque no hay estudios. Hay muchas vacunas que se necesitan muchos años para sacarlos al mercado, para que puedan ser aplicados, y demoran hasta 30 años, 40 años, recién para ser sacados para ser utilizados. Entonces, estas vacunas no han sido utilizadas en niños menores de 4 años o en personas mayores de 60 años, adultos mayores, menos en embarazadas. Y como no se han utilizado, entonces la recomendación es no vacunarlos a ellos. El mensaje final es recordar todos unidos con lava, lava, tapa, tapa y bota, bota. Y el dengue se acaba. Ese es el mensaje que he querido traerles hoy día. Estoy para contestarles cualquier pregunta que ustedes deseen. Muchas gracias, doctor Armando, por la brillante exposición y sobre todo por hacernos conocer y saber muchas cosas que sobre el dengue yo creo que la mayoría desconocemos o ignoramos, ¿no? Creo que es un buen aporte en esta primera charla y de veras felicito a nuestro amigo Armando por tan brillante exposición. Creo que queda, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, algún interrogante, alguna duda, hacer al doctor Armando, si tiene ¿no? Tiene la Yo posibilidad de quisiera, hacerlo. yo quisiera una preguntita, doctor Armando. La Sí, pregunta, eh, ¿existen algunas condiciones ambientales o climatológicas para pensar siempre que es una zona de riesgo para el dengue? hoy en día el dengue está dando a nivel de todo el país. Todo el Perú está sintiendo el dengue, pero en los lugares que hace frío, en nuestra sierra, las concentraciones son menores. Este mosquito, como dije al comienzo de la exposición, antes vivía solamente en zonas tropicales o subtropicales. Vivía en una altura de 600 metros sobre el nivel del mar. Ese era su hábitat. Y solamente cuando hacía eh, bastante calor o calor. Pero ahora ha cambiado con este fenómeno del niño. Todo está cambiando, entonces han bajado y están en la zona de... Entonces la gran pregunta es en el invierno, ¿tendremos o no tendremos? Lo probable es que ya no exista y ya baje la cantidad. Y eso es lo que se está observando estos días, que hay un descenso. O sea, generalmente lo vamos a encontrar en las zonas tropicales y subtropicales, pero ya se está encontrando en todo sitio. Una segunda pregunta, si me permite, doctor Sí, Armando. siga nomás, siga nomás. En el caso de los mosquiteros, ¿qué cosa es un mosquitero? ¿No es una malla que tiene una cierta celda muy pequeña como para que no penetre? ¿Eso no lo pueden hacer en forma casera? ¿Cuál es la dificultad? Ah, así es, correcto. Usted ha dicho es una cosa tan simple, es una cosa que uno lo puede hacer. Son las mallas, efectivamente, esos que cubren toda la cama y la persona que está enferma puede dormir tranquilamente. Ese es uno. Otros están consiguiendo esas mallas y lo están poniendo en las ventanas. Entonces no ingresa. O sea, el objetivo es que no ingrese el mosquito a los departamentos o donde está esta persona, ¿no? Que tiene la enfermedad. Es una cosa tan simple, pero
Esa es la gran pregunta. ¿Por qué las instituciones no tienen? Y le estoy hablando del seguro, ¿ah? Porque el Ministerio de Salud las condiciones son peores. Hablando de hospitales, ¿no? ¿Alguna otra pregunta más? Armandito, en primer Sí, lugar quiero felicitarte por la charla. Verdaderamente es muy importante, especialmente en un país como el nuestro que está siendo azotado por esta enfermedad. Eh, en relación o sea, a los niños, yo quería preguntarte, no sé, hace un mes, 2 meses me llamó un amigo que estaba preocupado, hablábamos de otros temas, pero estaba muy preocupado porque le había dado el dengue a su nieto. Y estaba bastante mal, ¿no? O sea, me dijo incluso que sangraba, que fiebre, etcétera, etcétera. Es más, digamos, no hay, si te da el dengue en diferentes edades, por ejemplo, a una persona mayor de 60 años, ¿la respuesta es igual que un niño o hay diferencias? el virus ataca más a las personas que son inmunocomprometidas, los que tienen la inmunidad baja. Es por eso que la cantidad de muertos que estamos viendo, el 53% son los adultos, porque los mayores de edad, los de 60 años para arriba, la inmunidad empieza a bajar. Así como los niños también su inmunidad es baja. Te das cuenta que es un virus, no le puedo dar un antibiótico, no puedo ayudar con ninguna otra sustancia, sino es su cuerpito el que va a defenderse. Entonces, si este niño, imagínate, tuviese otra enfermedad concomitante, que tenga alguna enfermedad hematológica, qué sé yo, entonces va a ser más débil y puede tener consecuencias fatales, igualito que los ancianos. Ya, son poblaciones muy vulnerables y van a tener consecuencias fatales si es que les da el dengue. Entonces, por ejemplo, al niño le da, entonces hay que darle todo el control, pues. Si ya tiene el problema del sangrado, así como lo había explicado, y ya tiene signos de alarma, entonces es preferible a este niñito tenerlo en un hospital. En relación Doctor, a o sea, cuando tenemos agua, por ejemplo, una pecera, digamos así, es agua estancada, diríamos, ¿no? Los mosquitos aparecen, ahí ponen sus huevos, no entiendo cuál es la mecánica, ¿no? Ya, viene el mosquito y basta que encuentre agua, se pega y pone sus 150, 200 huevitos. Si tenemos pecera, igualito, hay que ponerles tipos mallas en la parte superior, o sea, evitar que el mosquito ingrese. Todo lo que es agua, por ejemplo, una vasija que lo tenemos en el patio y nos hemos olvidado, pero al momento de regar las plantas, lo hemos regado también esta vasija y hay una parte que se ha quedado, unas cuantas gotas se han quedado ahí. Ahí es donde busca para poner los huevitos. Por eso que hay que estar divisando todos nuestras plantitas, en nuestros jardines, que no exista nada de agua, más que nada en este tiempo. Ahora, si tenemos un vecino o a dos casas, a tres casas que está enfermo, nos puede contagiar. Es por Claro. eso que hay que evitar todas esas cosas. Eh, Última comentario o pregunta. Mira, aquí en Estados Unidos un día apareció una propaganda, ni siquiera de una empresa, creo que fue una persona aficionada, había hecho un balde, ¿no? Encima del balde se le ponía una especie de tapa con un tubo, y en el tubo se ponían unos pegamentos, ¿no? Entonces, y abajo en el balde se ponía agua con algunas ramas, hierbas, qué sé yo. O sea, en otras palabras, estaba haciendo una trampa, ¿no? Y yo lo puse así porque yo veía mosquitos, ¿no? Entonces los mosquitos entraban al balde, a esa parte, y como estaba el pegamento ahí, ya no salían, se quedaban pegados. Ese pegamento yo miraba, estaba llenecito de mosquitos. Tal vez algo así podría hacerse, ¿no? No he pensado en esto, pero de repente sugerir algo tan sencillo que pueda evitar también esto, ¿no? Claro, pues recuerda antes, hace muchos años, que en los restaurantes ponían una cinta amarilla y todas las moscas se pegaban. No sé si recordarás, pero sí yo recuerdo mucho. Eran Claro, unas se llamaba el pegamosca. pegamosca, sí.
Sí, Claro, sí, yo recuerdo. claro, o sea, estas cosas, hay muchas cosas, por ejemplo, yo menciono el molle. El molle ha salido de pequeños estudios, o sea, una poca cantidad de personas y ha demostrado que es efectivo, pero no tiene un estudio así, pues, con toda la potencia, ¿no? Claro, claro, Para decir, hagamos medicina con esto. Lo mismo el eucalipto o el clavo de olor, ¿por qué no hacen cremas de clavo de olor, no? claro, claro. Entonces faltaría un poquito más de estudio. Pero Y sí, esas, la medicina tradicional sí es buena, siempre hay que tenerlo en consideración para todo tipo de enfermedades. gracias, Armandito. De que, ¿Alguna Una otra pregunta? preguntita, si me permite. sí, Eh, claro, sí, una pregunta así. Yo tuve me manifestó que no podía hacer la clase porque estaba con dengue. Pero el siguiente domingo, el 21, ella escuchó la clase. ¿Esta enfermedad impide mentalmente pensar, escuchar clases? ¿Hay alguna hay un momento que dije que hay muchas personas que son asintomáticas, o sea, no tienen ningún síntoma y tienen el dengue. Y si es que no tienes ningún síntoma y sabes que tienes el dengue, lo preferible es no salir, porque uno es una persona, es un foco, que sin darnos cuenta nos puede picar el mosquito y ese mosquito se va y empieza a picar a otras personas. Entonces es preferible evitar ese momento, ¿no? Si queremos que la enfermedad no siga propagándose, preferible esta persona evitar. Y ahora, el tiempo que uno debe estar en casa también es muy relativo. Como les dije al comienzo, muchos hacen la incubación a los 3 días que han sido picados, muchos han sido a los 14 días. En algunos la fase febril les dura semana y media, en otros les dura un día la fiebre. Y otra cosa, que hay muchos pacientes que después que se han recuperado, o sea, empiezan a comer, pueden tener un mes, 2 meses, 3 meses, un dolor de cabeza, o pueden tener algún otro síntoma. O sea, hay veces es muy relativo cómo la persona se comporta, pero lo recomendable, si es positivo, preferible no ir a clase. Así es. ¿Alguna pregunta más? Armando, una pregunta. Sí. En el caso de que una persona esté contagiada con el dengue, ¿cómo se hace? ¿Cuál es el mecanismo de contagio con otra persona sana? Cuando una persona está enfermo, Sí, ahí está. En el lado izquierdo tú ves a la persona que está en la camita, está enfermo porque está con fiebre y está empezando a tener sangrados o le está saliendo moretones en el cuerpo o tiene el dolor abdominal y está sangrando. Entonces viene el mosquito y como les dije, el mosquito que pica es la hembra. ¿Por qué la hembra necesita la sangre? Porque eso le sirve a este mosquito para tener los huevitos. El macho no. El mosquito macho se va a las plantas, al néctar de las flores o a las comidas y ahí se alimenta. El macho no pica. Es la hembra el que va y le pica a esta persona porque necesita su sangre. Y al picarle, se lleva esa sustancia, se va a sus intestinos y de sus intestinos va a sus glándulas salivares. Entonces, ese llega a picar a una persona que está sana y al picarle le pasa la enfermedad. Esa es la manera ujú, como vamos a contagiarnos. ya. ¿Alguna otra pregunta más que quisieran hacer al doctor? Bueno, si no hubiese más preguntas, yo dejo a nuestro amigo Leandro para las últimas palabras de esta primera charla del Colegio San Benito, agradeciéndolo nuevamente la presencia y la buena disposición del doctor, nuestro amigo Armando Rodríguez, y nuevamente felicitarlo por tan ilustrativa exposición, charla.
Creo que ahora uno sale más, después de esta charla, sabiendo más del dengue que hace unos pocos minutos. Adelante, Leandro. Muchas gracias, César. Nuevamente felicitar a Armando por su excelente charla. Creo yo que con esta charla y con este tema que Armando ha tocado, eh, demostramos la importancia que es transmitir el conocimiento, la importancia que es para la población conocer estas cosas, porque muchas cosas aparecen de la ignorancia, especialmente yo veo que mucha gente se enferma porque simplemente no conoce, vive ignorante de las cosas, y eso es lo que ocurre. Eh, yo pienso de que aparte que la charla también genera ideas, ¿no? Genera cosas. Yo, por ejemplo, he pensado en esa trampa que acá compró por iniciativa de mi esposa y yo la instalé, ¿no? Digo, y ahora le he buscado, no la he encontrado. De repente lo ha botado. Pero esas cosas tan sencillas podrían servir probablemente, ¿no? Así como hemos hablado del matamoscas, serviría porque eso atrae a los mosquitos y ahí se quedan, pues, ¿no? Entonces, cosas así, esas cosas se generan. Muchas gracias nuevamente, Armando, y realmente es un placer haberte tenido aquí compartiendo tus conocimientos. El mes siguiente seguiremos con la segunda charla. Buenas noches, muchas Muchas, gracias. muchas gracias también a todos ustedes. Hasta luego. Gracias, amigos, por la Buenas asistencia a noches, Luciano. esta charla.